Mira pues, te voy a pasar este archivo donde está eh, te voy a pasar mira, este que dice empleados, vamos. Eh, Vas a crear la base de datos, vas a crear la base de datos llamada empleados y das clic ahí donde dice SQL, vamos. Ya, crear la base de datos ahí donde dice nueva, le pones empleados y aquí dentro del archivo empleados tenés un archivo SQL donde lo seleccionas, vamos, lo copias todo, lo copias todo y te vas aquí a SQL en la base de datos empleados, le das pegar y le das continuar y ahí automáticamente se va a crear lo que es la, la base de datos con la tabla empleado, vamos. Entonces, por ejemplo, las pruebas de caja negra y las de caja blanca. Entonces, yo aquí te voy a pasar este documento de Word, fue lo del examen de la semana pasada, vamos. Y en este caso dice módulo de usuario, pero esto fue el examen. Vos vas a tener una aplicación de llamado empleados, vamos. Entonces, lo que vos tenés que modificar en todo esto es mira, módulo de usuarios, vamos. Ingreso de nuevos empleados, tenés que ponerle acá con los siguientes datos. Entonces, esto lo borras, ya, esto lo borras y colocar los campos que van a estar acá, mira. Por ejemplo, código, nombres, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, puesto y si es fijo, es contratado o es otro tipo de contrato, vamos. Lo puedes colocar aquí, ¿ya me entendés? Entonces, acá donde dice actualización de usuarios, puedes ir a editar usuarios, ¿va? Y lo puedes borrar si querés, vamos. Entonces, acá donde dice pruebas de caja negra para los módulos de usuario. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla en donde se muestra lo que es el requerimiento, que es el campo que yo voy a ingresar, ¿va? Y qué clase es válida y qué clase no es válida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el nombre o en este caso, por ejemplo, vos podrías colocar acá, te lo voy a crear yo, por ejemplo, eh, códigos, porque ese es el primer campo que hay que registrar. Para el código, suponerle que vos pones ahí datos numéricos y las clases que no son inválidas. En este caso puede ser datos, no, le puedes colocar caracteres alfabéticos, ya, símbolos, símbolos diferentes a alfanuméricos, o puede ser cadena vacía, vamos, solo en el grado caso del código. Entonces, por ejemplo, el usuario únicamente tiene que ingresar números, no puede ingresar caracteres alfanuméricos o símbolos diferentes a alfanuméricos, puede ser un numeral, un asterisco, qué sé yo, y cadena vacía. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso, ponerle que ya aquí empieza lo que es las pruebas, va. Le puedes poner cualquier número que vos querés, el nombre, lugar de nacimiento, Guastatoya, fecha de nacimiento, por ejemplo ahí.
dirección, teléfono. Estos datos te los inventas, no importa. Hemos puesto gerente, fijo. Si lo guardas, ¿sí? Entonces se guardó con éxito, ¿ya? Entonces, por lo menos sí cumple, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está la tablita, mira. El primer caso de prueba, vas a analizar la, por el valor límite, vamos, ¿ya? Eh, ingresar atributo de nombre, ingresar atributo de, en este caso, analizaste el código, ¿va? Código. Variable, código. Vos, y aquí haces como un resumen. Si me entendés, como en el código se permiten únicamente los datos numéricos, entonces acá yo le voy a colocar, por ejemplo, del 0 al 9. ¿Ya? Y casos. Entonces aquí le pones el nombre que agregaste, ¿va? ¿Sí? Puedes hacer como 5 o 6 pruebas. Entonces puedes poner aquí, por ejemplo, la siguiente prueba, le puedes poner mira. La siguiente prueba le puedes poner, por ejemplo, un número, ¿ya? Esto se representa con cadena vacía, ¿va? Y aquí le puedes poner, por ejemplo, no sé, eso ya depende tuyo, vamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya analizaste que está correcto. Ahora vas a analizar a ver si lo puede, se puede agregar, vamos. Entonces, venís y copias ese mismo y le pones los nombres que vos querrás, vamos. Esto el ingeniero lo puede hacer así, vamos. ¿Ya? Y al momento de guardar datos, mira, se guardó. Entonces significa que el criterio de que solo datos numéricos no funciona, ¿va? Entonces puede ser, yo lo puse aquí con 5 pruebas, pero en realidad no hice esas pruebas, vos solo lo escribí aquí, ya, y esas son las pruebas de caja negra, ya que no tengamos ningún conocimiento del sistema, pero nosotros vamos agregando y si se agregan los datos es porque está mal o algo, vamos. Ya, entonces, por ejemplo, en los nombres no se pueden, por lógica, solo es letras, vamos. Y así sucesivamente, que la fecha sea números, ¿va? Que los primeros 2 dígitos sean los días, los primeros 2 dígitos sean de mes y 4 dígitos del año. Y esas son las pruebas de caja negra. Ya, entonces, por ejemplo, aquí analizamos el código, después vas a analizar lo que es los nombres, luego el lugar de nacimiento y así. Ya, y por cada atributo tenés que colocarle ingresar atributo de código. Ya, aquí sería código. Ya, la variable que yo ingresé aquí fue código. Ya, el siguiente atributo puede ser nombre. ¿Ya me entendés? Variable nombre. Y qué valores son los que deben de contener letras de la A a la Z mayúscula y letras de la A a la Z minúsculas. Vamos, y aquí pones todos los ejemplos que vas a ingresar. Si en dado caso los vas a ingresar. Ya, y ahí, y luego acá ya sería, por ejemplo, el análisis, ¿va? Entonces, por ejemplo, para analizarlo, te lo voy a colocar acá. Por ejemplo, para analizar el código, vamos. Yo le puse aquí condición. El código, en el código se deben ingresar únicamente datos numéricos. Esto vos solo inventar, vos tenés que saber qué es lo que vas a analizar. Y aquí qué tenés que hacer, entonces aquí tenés que explicar
ya que es lo que tiene que tener esta condición. Entonces, por ejemplo, aquí le colocas al supongamos, ¿va? Según las pruebas, lo que vos analizaste, al analizar eh, el ingreso del código, se pudo observar que no existen validación para ingresar únicamente los datos numéricos, sino que se ingresan cadenas invarias. Ya, este es tu análisis, ¿vos? Y aquí una solución, yo puedo dar, por ejemplo, una solución. Esto también te lo tenés que fumar, vos. Que en la base de datos el atributo código se ingrese que se hace en la base de datos de código debe de tener el tipo de integer. Eso podría ser una solución, que en la base de datos el atributo código debe tener el tipo integer, o sea, un entero, y que no sea varchar. Entonces, ¿por qué varchar? Porque varchar permite datos numéricos, alfanuméricos, ya, y ahora enteros no te lo permite. Entonces, esto es únicamente solo para código. Luego tenés que hacer para nombres, como te lo expliqué, ¿va? Y toda esta documentación la tenés que hacer vos, ¿ya? Esta es la tabla que yo te creé acá. O sea, yo te voy a pasar este documento donde va a estar todo el formato, vos solo lo borrás y lo modificas a tu forma de trabajar, vamos a lo que vayas a exponer. Esto es conforme a las de caja negra. Ahora, las de caja blanca sí es un montón. Lo que hay que hacer, pues te voy a explicar. Mira, pues. Esto si querés lo dejas así, no hay ningún problema, solo te voy a explicar. Las técnicas de caja blanca, y si quieres te lo explico en otro video, no va a hacer que salga muy largo.